Bueno, vamos a continuar con el tema que nos convoca hoy, que es los marcos regulatorios. Primero me voy a presentar. Mi nombre es Fabián Tonda, vengo de Argentina, dirijo un centro que es la Fundación Ailén en la provincia de Buenos Aires y hoy me toca llevar adelante la presidencia de FONGA, que es la Federación Argentina de ONGs, que en este momento nuclea alrededor de 60 instituciones y que está presente en 16 de las 24 provincias que componen la Argentina. Así que bueno, vamos a seguir, vamos a cambiar el formato, no vamos a tener un formato de ponencia, sino que este va a ser un formato de debate, con la novedad de que va a ser un debate híbrido. Vamos a tener una de las personas que debaten acá, a mi izquierda, y las otras dos online. Así que bueno, esperemos que salga bien. Seguramente por la calidad de las personas que nos acompañan va a salir bien. Así que los voy a presentar. Van a formar parte de este debate George Burkhardt, que cursó estudio de pediatría en Colonia, en salud pública en Düsseldorf. Desde 1996 está en el Observatorio Europeo de Drogas y Toxicomanía, siendo responsable de la aplicación del programa de formación EUPS para los responsables de prevención en conductas de riesgo en Europa y los países asociados, del desarrollo de los indicadores comunes sobre las intervenciones en prevención y de evaluación de la base empírica en las intervenciones de prevención en los estados de la Unión Europea y países asociados. Acá a mi izquierda está Josep, trabajador social y mediador, dirige el área de drogas y salud de la Asociación Bienestar y Desarrollo. Y por último, Luis Alfonso. Luis Alfonso es experto internacional en drogas, hasta el año pasado asesor del uso de sustancias de la Organización Panamericana de la Salud, cargo que ocupó desde el año 2011. Médico psiquiatra venezolano con formación en salud mental, salud pública y uso de sustancias y epidemiología. Su experiencia profesional es de más de 30 años en el ámbito nacional e internacional y cubre los campos de práctica clínica, docencia universitaria y políticas públicas. Bueno, vamos a comenzar el debate. Van a hacer una pregunta que voy a realizar y que tendrán que contestar cada uno de ellos desde su óptica. Así que bueno, vamos con la primera. ¿Cuál considera que es la causa de aparición de los nuevos marcos regulatorios en la última década? ¿Yo? ¿Comenzás tú que estás acá? Vale, pues. Bueno, esto está ya. Bueno, una de las causas importantes es una línea contestataria impulsada de manera importante desde movilización civil y porque no deja de ser un modelo de imposición, es decir, que reta a lo que son los márgenes de decisión de libertad individual y colectiva dentro de lo que son un contexto de estados democráticos y de derecho. Eso ya lleva una colisión de tensiones, pero además con un avance en el tiempo en el que se observan fracasos de las políticas de prohibición respecto a los objetivos que defendían. Es decir, que tanto del lado de la oferta como del lado de la demanda, ese fracaso es evidente. Hay esa evidencia y hay, sobre todo, una política que está afectando a un número muy importante de población. Porque si habláramos de consumos sobre otro tipo de sustancias, pues están asociados o relacionados directamente con ese consumo un número pequeño de población. Pero hacia lo que es la población de consumo de marihuana, de cannabis, es un grupo amplio y además vinculado a un mercado ilegal muy amplio y que comporta unos grandes beneficios a lo que es la organización criminal. Estos elementos de fracaso, de pérdida de confianza, pues lo que moviliza no solo es dar argumentos a aquellos que venían defendiendo un proceso de despenalización y de legalización o regulación, sino que también hay una
avance muy importante en lo que es la opinión pública. Estamos hablando, por ejemplo, España ya en estudios del 2018, la mayoría de la población estaba de acuerdo con un modelo de despenalización y de control sobre los mercados. Y si nos íbamos a poblaciones de 18 a 34 años, el porcentaje de gente a favor era aún superior. Hay algunas comunidades autónomas que eso nos está rondando al 70, casi el 80%. Hay un momento en que cuando la opinión pública tiene tanto peso, el gobierno y los gobiernos pues empiezan a tener que buscar otras medidas, otras soluciones, pero claro, si lo planteas como voto, como puede ser en Estados Unidos, en algunos estados, pues eso se te convierte en legal porque la población dejó de creer por este modelo. Y en concreto para el cannabis. Bárbaro. Gregor. Entiendo que debemos hacer intervenciones breves, Sí, ¿no? sí, sí. Sí. Fantástico. Es que lo haría un poco más. Es verdad, en la mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea hay una mayoría hacia una regulación. Solo en 4 países no. Pero esos son datos de Eurostat y en realidad la pregunta no fue sobre regulación del cannabis, fue sobre la regulación del cannabis medicinal. Eso abrió de cierto modo la puerta. Entonces, pero estoy de acuerdo, es verdad que varios gobiernos, el de Luxemburgo y Alemania, se sentían llamados a cambiar alguna cosa. Otra detallamiento sería importante porque siempre se hace una conflación de derechos individuales y de criminalización. Para decriminalizar no hace falta legalizar. La gente siempre lo confunde y es bastante grave confundir eso. Yo puedo perfectamente decriminalizar como lo han hecho en Portugal, que es una cosa que afecta al consumidor. La legalización es una cosa que habla sobre el mercado. Es verdad que obviamente el argumento sobre el mercado sería como hoy en día en Alemania, Luxemburgo y Malta, es que el mercado sea mejor regulado, porque hay hoy en día muchísimas contaminaciones con cannabinoides sintéticos, etcétera, y por ese hecho hace sentido legalizar, no por las cuestiones de derechos humanos. Para ahí se podría seguir contentarse con la situación en Portugal. No sé si Luis quiere hablar, pero nos podemos ir Yo como diría digáis. que responda Luis y después agregamos. Bueno, primero que quiero agradecer la invitación y yo no sé, después de una presentación como la que hizo Rosario Queirolo, tan clara, tan honesta, tan puntual, de verdad que queda muy pocas cosas que decir. Cuando hablamos de regulación, estamos hablando de cierto grado de organización que toman los estados, los gobiernos para tratar de manejar las características de un problema complejo. El problema de uso de sustancias es un problema social complejo y es un problema dinámico, es decir, van cambiando las circunstancias y por lo tanto se dan debates que tienen que ver con muchas cosas, que tienen que ver con la revisión de los marcos de referencia anteriores, de la manera como se venía abordando el tema, de la aparición de nuevas sustancias, de cambios, de conocimientos. Entonces, ha habido, por supuesto, durante los últimos 10 años, una efervescencia en relación a la necesidad de revisar el enfoque de las políticas para el uso de sustancias psicoactivas. Esto se concretó de manera significativa a través de la declaración política de la Asamblea General de Naciones Unidas, que llevó a la Conferencia de UNGAS 2016, donde se adoptaron una serie de recomendaciones para tratar de dar un foco a estas políticas de drogas que se alejara un poco del tema de regulación y fiscalización como elemento fundamental y le diera entrada a, digamos, al enfoque sobre el impacto que tiene esto sobre la salud, sobre la sociedad en términos generales. Por eso se involucran en esta declaración temas como el desarrollo sostenible o derechos humanos o un mayor peso de los niveles de salud pública. Declaración de UNGAS que no fue, digamos, del agrado de todo el mundo,
que dejó contentos a uno y no tan contentos a los otros, pero que indudablemente plantea un escenario diferente, donde probablemente en este momento en particular la estrella es el cannabis y está como muy montado allí y es la excusa por todas las razones que Rosario estableció en temas de hay, digamos, un elemento importante que tiene que ver con el mercado y con la oportunidad de negocio. Es decir, se ha visto que hay una beta interesante allí para sacar provecho y se ha puesto el tema digamos, sobre la palestra, sin que esto desmerezca, por supuesto, todas las consideraciones que hay en relación por ejemplo, la, la- la desigualdad o la falta de proporción en relación con algunas sanciones y el uso de la sustancia. Pero digamos que es sano que se produzca este debate y es sano que se produzcan cambios. Está bueno. Vamos, porque me imagino que a medida que van respondiendo deben surgir nuevas respuestas, entonces nos vemos en la necesidad de ponerle un marco regulatorio al debate. Entonces, para poder responder brevemente y redondear, nos vamos a dar unos minutitos más sobre la misma pregunta. Gracias. Parcialmente puedo estar de acuerdo que la despenalización nos hable de derechos, la regulación de mercado, pero no es cierto del todo, porque la despenalización no solventa los aspectos de derechos. No solo porque hay unos mercados ilícitos que van sosteniéndose, que son ilegales, ¿no? Y pueden haber, pues evidentemente, se sostienen organizaciones delictivas que producen violencia, delitos, sino porque bajo ese paraguas de despenalización hay sistemas de sanción muy dura hacia la población que se mantienen en términos administrativos, ¿eh? Es decir, el modelo español, que siempre ha sido despenalizado hacia el consumo, es un modelo criminalizador cuando sanciona el consumo en vía pública o tenencia a 600 euros. Eso, la familia media española, eso es un perjuicio enorme. Así que, y es un modelo que nunca vas a poder salirte de la multa si no la pagas. Es decir, siempre vas a tener el sistema de Hacienda persiguiéndote. Entonces, hay modelos despenalizados que siguen produciendo perjuicios importantes sobre la población de consumo, ¿no? Y entonces existen daños a nivel de ausencia de este modelo de supervisión, porque en definitiva hay un compromiso sobre la salud cuando estás acudiendo a unos mercados no regulados, ¿eh? Y los elementos de estigma y prejuicios se sostienen también. Es decir, la única manera realmente de hacer un proceso que también contemple los derechos y que además esté acorde a un modelo democrático y de derechos es la regulación. La despenalización es un avance, pero solo la regulación es un final a lo que sería un modelo de respeto de derechos en perspectiva de salud pública también, ¿eh? Gregor. Es que Alemania, por ejemplo, si tú vas topless, hombre o mujer, pagas una multa. Eso es estigmatización. O sea que sexo es legal en todos los países del mundo. Si lo haces en público, tienes un problema en muchos países. Pagas multas. Eso es estigmatización, es criminalización de la gente que hace sexo en público. La cuestión es, incluso en un régimen legislativo, cualquier sociedad tiene toda la libertad de todavía poner multas sobre ciertos comportamientos en público. Eso es el punto. La legalización nos resuelve eso. Si una sociedad no quiere ciertos comportamientos en público, legalizado o no, se puede siempre sancionar. Y sancionamos cosas ridículas como estar sin camiseta en público en Alemania para mujeres y en realidad como hombres, si alguien lo quiere aplicarse en la ley. Y me parece, o sea que comienzo a enojarme un poco cuando la palabra estigma se usa para todo. Estigma es sobre personas, personas que tienen dependencias, que tienen problemas psiquiátricos, que tienen problemas dermatológicos, que tienen cierto color de piel.
Pero estigma no se debería aplicar a comportamientos que son perfectamente regulables. Yo puedo decidir si me quito la ropa en público, si voy con más de 50 kilómetros por hora en un centro, o si hago otros comportamientos que mi sociedad no sanciona, porque lo puedo regular perfectamente. Entonces son términos de guerra que se usan muchas veces, tipo estigma, criminalización, que no usamos para otros términos. O sea que en Alemania, y eso es deplorable, pero lo podemos hablar más tarde, siempre va a haber multas por consumo público de cannabis, incluso con la situación legislativa, pero solo si lo haces cerca de ciertos de centros escolares, por ejemplo. Pero en Holanda siempre hubo multas sobre consumo en público, en una sociedad que se ha considerado siempre muy liberal, y en Luxemburgo, en el régimen de legislación, habrá multas por consumo en público. O sea que la vía pública es algo que necesita regulación, hablando de la cuestión de normalidad percibida, que es el propulsionador más importante de nuestros comportamientos. Estoy de acuerdo. Debate instalado. Perdona, Debate no, instalado. estoy de acuerdo en la sanción, en el consumo público, en un modelo de regulación, pero es que el 80% de la sanción administrativa es por tenencia, es por llevar marihuana. Un modelo de regulación debería decir y determinar cuál es la cuantía de porte. Y eso es lo que no existe en los modelos de despenalización. Ahí llegaríamos a ese acuerdo. Y la otra cosa es, en términos de derechos de salud, el modelo no regulatorio te sigue dando una sustancia que no sabes, no solo su contenido, sino que incluso los modelos de prohibición lo que hacen es impulsar modelos de sustancias mucho más perjudiciales, incluso en potencia. Eso lo conocemos perfectamente en la marihuana, por ejemplo, no solo en potencias de THC, sino ahora en las NPS de cannabinoides sintéticos. Y esto es razón a los modelos de prohibición de mercados que afectan a la salud. Yo quiero volver a la pregunta. La pregunta era ¿por qué ha habido cambios en la regulación? Ha habido cambios en la regulación porque el problema es dinámico. Y ha habido cambios en la regulación porque la regulación tiene un sentido o tiene muchos sentidos dependiendo de lo que son las políticas de quien ejerce la regulación. Entonces, pretender además que la regulación es la causa o es la solución de los problemas que están relacionados con una conducta en particular, en este caso el uso de sustancias, es reduccionista y nos conduce a conclusiones que no son conclusiones que solucionan los problemas. Es decir, así la regulación no va a resolver un problema complejo, probablemente va a contribuir a algunas soluciones que son susceptibles de ser manejables a través de una regulación que sea respetuosa de los derechos humanos, que tenga un enfoque particular. Es como pretender que la regulación es la bala de plata que soluciona todos los problemas. Es tan naif como pensar que el vínculo matrimonial resuelve los problemas de una pareja que está teniendo algunos conflictos o como por ejemplo violencia o inadecuación. Es decir, no, es un recurso que soluciona algunas cosas que son susceptibles de ser modificables con la regulación, pero no es la solución completa. Y la regulación forma parte de la dinámica política que tienen los estados en cuanto a la gobernabilidad que tienen ciertos aspectos de la vida, ya sea ir desnudo por la calle, como dice Gregor, o ya sea comer en público, o ya sea a qué velocidad yo debo conducir mi vehículo por las vías, dependiendo del enfoque que cada quien quiera llevar. Quizá el cambio principal que ha habido durante la última década ha sido en relación con el enfoque, es decir, ¿dónde se pone el énfasis? Si el énfasis se pone en la seguridad pública, el control y la fiscalización, o el énfasis se pone sobre el impacto que tiene determinada conducta sobre la salud y el bienestar de las poblaciones. Entonces, en ese sentido, se podrá discutir acerca de cuál es la orientación que puede tener una regulación, pero no si debe existir regulación o no. Eso es parte del Estado de Derecho. Perfecto.
Bueno, bárbaro. Se instaló el debate nomás. Lo logramos. Vamos a la segunda pregunta. ¿Está siendo el uso medicinal de ciertas sustancias el disparador del debate del uso recreativo de drogas? ¿Empiezo yo? ¿También? Como ¿O quiera. Gregor o Luis? Mira, yo, según dónde, porque yo creo que el debate de la legalización o regulación del cannabis medicinal es una salida diría incluso de salvación a lo que es el compromiso de dar respuesta a una movilización y opción social tomada a favor de la regulación del consumo recreativo. Es decir, quien se movilizó tuvo, como mínimo en Europa, y yo tengo que hablar más del conocimiento directo de España, quien tuvo la movilización de regulación del cannabis fue hacia la regulación recreativa. El ámbito de la salud nunca pensó en el cannabis como recurso de atención a las poblaciones que lo precisaban, es más, lo negaban. Es como aquí el debate del vapor. En otros países se observa como una medida necesaria en políticas de reducción de daños y aquí está demonizado. Es el momento o lo que es los estamentos de salud no respondieron a las necesidades de poblaciones que padecían unas problemáticas que podían ser beneficiosas o beneficiarse del cannabis. Es más, quien impulsó el derecho al uso del cannabis medicinal fueron las mismas grupos o organizaciones que defendían el consumo recreativo. Es más, los acompañaron y proveyeron de cannabis medicinal. Hay un momento que los gobiernos que dicen, bueno, me estáis comprometiendo, esos que tal vez serían o deberían dar una posición o opción más progresista, que dicen, bueno, a este tema yo no quiero entrar, pero me meteré en el cannabis medicinal. Y así me quedo bien. Y así que realmente es al revés. Realmente para España o para muchos países de Europa, no, el medicinal ha venido después e incluso está taponando o siendo dificultad para después reprender a lo que sería una regulación del consumo recreativo. Pero es que el uso medicinal no es nuevo, no se descubrió. O sea, en cannabis se está hablando de uso medicinal hace 3000 años. Es decir, no es una cosa novedosa. Lo que es novedosa es la utilización mediática de este recurso como caballo de Troya para montar un negocio. Es decir, lo que es novedoso es el negocio, es la oportunidad de negocio, y entonces vamos a discutir en relación con eso. Es decir, hay en salud pública hay métodos para aprobar o desaprobar el uso medicinal de cualquier sustancia, hasta de la radiación. Es decir, en qué condiciones es segura, para qué cosas se aplica, para qué cosas no se aplica. Es mentira que el cannabis pueda servir para cualquier cosa, ni siquiera que sirva para todas las cosas que se dice que sirve. Y la evidencia nos va informando acerca de cuáles son las indicaciones reales y cuál es la prioridad de esa indicación con respecto a otras que existen. Y eso está sumamente claro. Ahora, el debate mediático está en otro lado. Y además, y yo coincido, es decir, una especie de caballo de Troya, es decir, lo pongo allí y es como el que le gusta mucho su mascota y la quiere llevar de viaje, y entonces como no se la dejan subir en el transporte público, declara que es digamos que no es una mascota, sino que es un animal de servicio. Entonces, por lo tanto, le pongo, lo utilizo, pero esa es la finalidad particular de cada quien. Yo creo que en este sentido hay que dejar muy claro de que no debe haber vías expresas para determinadas circunstancias en función de la presión mediática, sino que el cannabis, el agua de arroz, lo que tú quieras utilizar como medicamento, debe seguir los protocolos adecuados para cualquier otra cosa que debiera ser aprobada, y que la finalidad esencial es que sirva para lo que tiene que servir y que produzca más beneficios que daño. Gracias, Luis. Gregor. Estoy de acuerdo con los dos. Básicamente, el caballo de Troya es verdad. Siempre se ha usado, se han atribuido a cannabis como a los medicamentos homeopáticos, siempre un cierto efecto, pero en la ciencia dura y pura hay solo pocas condiciones cuando eso se ha comprobado.
Es verdad que también para los psicodélicos, las ketaminas, psilocibina, etcétera, hay más movimientos y más basado en evidencia de usarlos más y estudiarlos más. O sea que me parece válido el argumento de que hay poca evidencia sobre los efectos terapéuticos de estas sustancias porque están demasiado controladas o demasiado ilícitas para que se pueda hacer estudios. Eso está cambiando en estos momentos en varios países. Pero es verdad que ya todo ese debate ha creado esa dicotomía entre el cannabis medicinal y el término recreativo. Y eso en el término, en cuestiones mediáticas me parece problemático, porque el propio término recreativo implica que la gente lo toma en pleno control para recrearse. O sea, que asumiendo que la mayoría de esa gente que no lo usa por fines terapéuticos tenga control sobre la sustancia, mientras que hay un montón de gente que tiene consumo problemático de cannabis, que lo consume por hábito, y así crea una norma social de que si no es medicinal, es recreativo, o sea que seguro para todos, etcétera, etcétera. Eso me parece más bien la cuestión problemática, tanto que queremos lanzar una publicación de debates sobre que este término recreativo en realidad no es correcto, ya que todos los seres humanos, la 40% de sus comportamientos son hábitos, o sea que no son deliberados, o sea que pero recreativo sugiere que sea alguna decisión deliberada y clara, una elección de mi comportamiento. Y mucha gente que consume cannabis no lo hace, es una visión medio elitista de la mayoría de los consumidores hoy en día en Europa. Y como demuestra el debate, o sea, que en el debate surge la cuestión si el medicinal tuvo algún efecto sobre lo recreativo, haciendo una dicotomía que no es realmente correcta. Amplialo a Sudamérica también, no lo limitemos a Europa. Incluso es más fácil para un político levantar la mano para una ley de cannabis medicinal que para legalizar, es mucho más sencillo, por lo menos en Argentina nos pasa esto. Ha servido de caballo de Troya para instalarlo. Bueno. Además que es importante el discurso, es decir, estamos planteando de una situación donde si es ilícito es malo y si es lícito es bueno. Bueno en todos los sentidos, no hace daño, no produce dependencia, no tiene ninguna complicación. No, hasta la aspirina, que puede ser muy buena, tiene una cantidad de efectos, digamos, adversos, dependiendo de quién lo utilice. Si usted tiene una úlcera gastroduodenal y toma aspirina, usted tiene un efecto adverso que es diferente del otro. Si usted tiene una esquizofrenia o tiene antecedentes psicóticos y utiliza cannabis, probablemente su riesgo es mayor. O si es una mujer que está embarazada, también su riesgo es mayor con respecto a determinadas cosas. Entonces, no es lo mismo el consumo en un adolescente que en un adulto mayor o en un adulto joven, es decir, son diferentes circunstancias. Si usted es un piloto de una aeronave y usted consume cannabis, usted está poniendo en riesgo su vida y la de los otros. Es decir, hay circunstancias que son relativas y no depende de que sea medicinal o no sea medicinal. Yo creo que, no, si es una medicina, no es malo y no produce ningún efecto. Ese no es el debate. Lo que pasa es que detrás de esto, y no olvidemos, hay un mercado, hay un negocio, y si yo lo quiero poner en el mercado, entonces digo marihuana medicinal, que no es de lo que estamos hablando, si lo que estamos hablando de un producto que se quiere colocar en el mercado, donde hay intereses logísticos particulares y que obvian una cantidad de evidencias que no vienen al caso. Entonces, es lo que está ahí. Estoy totalmente de acuerdo, Luis, pero hay que romper el esquema mental que nos ha llevado justamente el prohibicionismo, que ha sido que lo que es ilegal es lo malo. Y eso es el convencimiento que ha creado el modelo prohibicionista de hacer pensar que lo legal era lo bueno, el alcohol. Pero bueno, hay maneras de abordarlo y de trabajarlo y darle la vuelta, porque hoy en día no hay nadie que, incluso el propio fumador, que diga que fumar es legal, pero no por eso es bueno. Es decir, que hay un trabajo, evidentemente, de prevención y conciencia y de trabajo mucho más allá, incluso de gestión
de lo que serían los accesos a la sustancia y sus formas de consumo, que habrá que trabajar ya desde otro parámetro, porque todo el modelo prohibicionista ha contaminado la prevención, la reducción de daños y la asistencia. La ha contaminado en un parámetros de lógica de observación y de abordaje. Y eso creo que en eso estamos de acuerdo, pero hay que hacer un paso más allá. Bueno, no sé si quieren comentar. Gregor había levantado la mano. Bueno, ya que hablamos siempre de prohibicionista, hablamos del modelo inverso, porque ya estamos en una situación de capitalismo salvaje, donde la industria de cannabis hace lo que las industrias suelen hacer, mentir. Porque la historia es, la cognición implícita para los jóvenes es, bueno, es un medicamento, CBD, por ejemplo, se usa para uso medicinal, sobre todo el CBD. Por eso no hace daño o puede ser benéfico, omitiendo que lo que se vende en el mercado, tal dicho recreativo, es sobre todo THC. O sea que esa deshonestidad me preocupa bastante. O sea que, de otras palabras, lo que se vende, lo que se hace sobre todo, se usa cannabis medicinal que es CBD. Pero el mercado es THC, pero se hace de nuevo esa conflación que es todo cannabis y los jóvenes comprobadamente piensan, bueno, si es una medicina, debe ser seguro. Y ninguna campaña mediática consigue remediar eso tan fácilmente. O sea que la tragedia de todo eso, que la gente piensa, hacemos cualquier cosa y después lo, lo corregimos con una campañacita de más media, que no es el caso. Es una cuestión de qué imagen, qué asociaciones normativas doy a la juventud. Y es el problema justo de cannabis medicinal y cannabis no medicinal, que son diferentes sustancias en su mayoría. Sí, lo cierto es que el problema es utilizar el marco regulatorio medicinal de cannabis como caballo de Troya para tomar a población que sus objetivos de consumo no son los terapéuticos, sino que son los recreativos o de problemática de uso o de hábito. Y ahí estoy de acuerdo. La regulación va a dar acceso tanto a aquellos que hacen consumo recreativo como a aquellos que hacen un consumo dependiente e incluso problemático, cierto. Pero que sea o que encuentren ese espacio en el cannabis medicinal, pues es un problema, porque en definitiva ahí están los intereses comerciales de las grandes farmacéuticas. En definitiva, si a alguien le tengo que dar confianza, no serían en las farmacéuticas, de tal como han tratado los fármacos. Y en ese punto, pues, ahí hay un riesgo importante y creo que hayan dos mercados diferenciados ayuda más. Porque tal vez las maneras de plantear o de incluso prescribir y de las formas de dispensación del terapéutico, del medicinal, pueden ser muy diferentes del resto. Entonces, que existan los dos mercados puede ayudar a clarificar tal vez la opción y decisión que está tomando la gente. Sí, claro que sí. Incluso agregarle la tabacalera a la farmacéutica. Sí. En el mundo ideal, cualquier sustancia pudiera ser accesible si existe un mecanismo a través del cual se pueda preservar, digamos, la condición de no hacer daño a los más vulnerables. Vuelvo al relato de la presentación anterior. Hay un modelo regulatorio muy estricto, muy socialmente orientado como el de Uruguay, pero que encontramos que quienes consumen la sustancia de peor calidad son justamente los más vulnerables, son los que tienen menos acceso al tema regulatorio, son los que manejan menos la información. Cualquier Estado que quiera tomar la decisión de liberar cualquier sustancia, estamos hablando de cannabis, pero se han dicho de liberar opiáceos, de liberar cocaína, estimulantes de cualquier tipo. Ok, cualquier Estado que tome esa decisión
debe tomar en consideración principios básicos como es la protección de los más vulnerables. ¿Cómo lo puede garantizar? ¿Cómo puede evitar? Y ahí el tema no está nada fácil, porque los intereses de la industria son vender la mayor cantidad de cosas. Y hemos aprendido a través de lo que ha ocurrido con el tabaco y con el alcohol, que todavía hoy en día hay una interferencia enorme de los intereses económicos en relación con la publicación de determinados resultados o no. ¿Qué puede ocurrir en un marco de legalización? Que de repente haya una mayor producción de información porque hay mayor facilidad de investigar si se quiere invertir en investigación y si se quiere prestarle atención a los resultados de la investigación, que ese es el otro tema. Entonces, es un tema que no es un tema menor, es un tema complejo, pero donde indudablemente la legalización de por sí no va a solucionar nada. Es decir, no es una especie de mecanismo mágico, porque hay hasta cierta cosa como religiosa. Es decir, si yo lo declaro legal, de ahora en adelante todo lo que ocurre en relación con esta sustancia es como que si uno lo nombrara agua bendita. Es decir, esto tiene un poder mágico y va a poder resolver todas las cosas. No lo es. Y me sorprende que muchas veces quienes promueven más la liberalización, por ejemplo, del mercado canábico, son la gente que usualmente está en posiciones más anticapitalistas, más de progresismo, pero resultamente que le hacen el trabajo al libre mercado, y donde justamente los más perjudicados son los que tradicionalmente han sido los más perjudicados en todos los contextos. Hay una paradoja enorme en relación con esto. Bueno, para los que están en la sala y en el Zoom, va a haber un espacio de... Porque veo cómo crece la ansiedad por preguntar. Va a haber un espacio de preguntas para poder participar. Bueno, pasamos a la tercera. ¿Cómo pueden impactar los nuevos mercados en la atención de personas que usan drogas, estigmas, barreras de acceso, mejoras en la intervención y en la banalización del consumo? ¿Vas vos? ¿Gregor marchó? Gregor se desapareció, pero bueno, Se cayó. dio la fuga. Ahí volvió, fue a buscar agua. No, ya volvió. Mira, yo creo que la legalización, la regulación, pudiera tener algunos elementos positivos en relación con el estigma, en relación con las barreras de acceso a determinadas cosas, a que haya mejores intervenciones porque hay un mejor conocimiento, pero también hay una banalización del consumo, hay una idealización del consumo, entonces hay riesgo, puede haber soluciones. Poniendo un ejemplo, la analogía con el divorcio. Si se aprueba el divorcio, puede haber efectos positivos o puede haber efectos negativos, es decir, tú no estás obligado a estar casado con la misma persona que te maltrata todo el tiempo o a quien no quieres, te puedes divorciar. Y eso probablemente sea bueno para la salud mental y para muchas otras cosas. Pero al mismo tiempo, hay quien dice no, porque el divorcio puede romper la estabilidad social y familiar. Es decir, son medidas regulatorias y tienen digamos, un beneficio o un prejuicio también dependiendo del contexto, dependiendo del ambiente, y ahí Gregor, por ejemplo, ¿cuál puede ser el impacto que puede tener una medida regulatoria en términos de prevención ambiental, por ejemplo? ¿Qué tan positivo o qué tan negativo puede ser? Depende de cómo se implemente, depende de los recursos que se pongan a la mano, porque si son sociedades desiguales, mercantilistas, probablemente la legalización va a caer en ese mercado. Entonces, una regulación estilo Colorado, por ejemplo, con brownies, con gomitas, con vapeadores, que no soluciona el tema, a pesar de que el tema pueda ser muy legal y de muy libre acceso. Es una cuestión sobre tratamiento esta pregunta. Por eso me fui a tomar un agua, porque son cuestiones para Josep y para Luis. Yo no tengo opiniones sobre temas donde no soy experto. Yo presumo, obviamente, que el acceso a tratamiento y la
posibilidades de hablar sobre su consumo son más fáciles, obviamente, en un régimen de legalización. Pero no iba a quitaros tiempo. Dejo esta pregunta a vosotros dos y después me ocupo de la otra pregunta que es específicamente sobre prevención. No, mira, yo creo que estoy de acuerdo con Luis. A ver, nada es mágico y perfecto. Cualquier normativa opera en condiciones de beneficios y perjuicios. Y hay que entenderlo así. El tema está en si la suma total de beneficios es mucho superior a lo que puede ser un perjuicio para cierto colectivo, cierta persona en concreto, ciertos grupos, pero que haya un beneficio global, colectivo, suficientemente significativo. Lo que yo creo que en la revisión de objetivos del modelo actual de prohibición, en el respecto a cannabis, pues no funciona. No funciona y punto. Es negativo porque le lleva muchos costos que no estaban previstos, incluso los legisladores lo han reconocido y hay que buscar. Entonces, en todo caso, ese modelo, esa propuesta, es lo que creo que hemos tenido la charla antes, hay diferentes modelos, y cada modelo va a llevar o va a comportar ciertos beneficios y hay que operar también en reconocer, evaluar y modificar en aquello que no hemos hecho lo suficientemente bien. Ahora, ¿qué va a comportar aspectos importantes? Bueno, reducir la peligrosidad de las drogas, entre otras cosas. Que cada vez un modelo prohibicionista nos da sustancias más fuertes y más peligrosas para las personas. Disminuirá arrestos por marihuanas y procesos judiciales, costes que justamente no tienen fin y no tienen... El tema de la banalización, a mí esta palabra no me gusta porque no sé qué significa. Me parece un poco a veces se le da un significado a algo de moral, porque lo que a nosotros nos interesa es aumentará el consumo, habrá más riesgos o efectos perjudiciales en la población, porque la palabra banalización se utiliza como antagónico de lo que es el pánico moral. Y si nosotros hemos pasado años y años dando pánico moral a la población, ahora si no me siguen en mis grandes miedos es que están banalizando. Y eso, en términos de evidencia y de rigorosidad, no es un término que nos ayude. Es un término que se utiliza para decir, uy, lo que va a pasar. A mí lo que me importa es que no haya aumento del consumo, que no haya más perjuicios por la regulación del mercado. Y en ese caso, lo que sí, como mínimo europeos, conocemos que durante muchos años hemos tenido un consumo mucho mayor y más intensivo, por ejemplo, en España, de lo que tenía Holanda, Países Bajos, con un acceso al cannabis. Y claro, hace ya 20 años que eso lo conocemos y decimos, bueno, pues ya llegamos a la conclusión que hoy nos comentaba la chica, Rosario, que el consumo en jóvenes no aumenta, pero eso ha pasado igual en las evaluaciones norteamericanas como en lo que son las canadienses, porque hay que compararlo. Por ejemplo, las americanas no solo tienes que mirar el estado que lo ha regulado, lo tienes que comparar con el que no lo ha regulado. Y eso termina dando de la explicación que esto de que aumenten los consumos no tiene tanto que ver con la ley. No tiene tanto que ver con la ley. Ahora, el modelo que vas a hacer de regulación tiene que estar siempre orientado a que reduzca el consumo y haya menos prejuicios asociados a él. Buenísimo. Bueno, vamos a la última. Acá la tienen que contestar desde diferentes lugares. ¿Cuáles son los principales retos que surgen para adoptar las intervenciones y los diseños de política y programas de drogas y la existencia de nuevas regulaciones? La idea es que Luis la conteste desde los tratamientos, Gregor desde la prevención y Joseph desde la reducción del daño. El efecto de una legalización o de una flexibilización de la regulación sobre el consumo de sustancias puede tener un impacto inicial en cuanto a
al incremento de la utilización de servicios de tratamiento, y por dos vías. Y ahí habría que manejar esas dos hipótesis que no son necesariamente excluyentes una y otra. Por una parte, un mayor consumo, es decir, mayor consumo en mayor cantidad o de mayor número de personas que consumen, mayor variedad en los consumidores, puede incrementar la ocurrencia de efectos adversos. Y eso es una hipótesis que debería ser demostrada con la evidencia. Pero por otro lado, también el aceptar el consumo como algo legal, permitido, puede disminuir también la posibilidad de que la persona niegue su consumo. Entonces, es mucho más fácil aceptar que se es consumidor y por lo tanto a buscar tratamiento donde hay, puede aumentar la demanda de tratamiento. Entonces, quien quiera interpretar esos datos de una manera o de otra va a decir, la legalización hizo que se incrementara el número de personas que buscaran tratamiento porque aumentaron los problemas por uso de sustancias. Pero otro puede decir, no, lo que pasa es que antes la gente que le daba pena o que iba a ser sancionada, ahora va a ir a pedir consulta. Por lo tanto, aumentó la demanda sobre los sistemas de salud. Entonces, no es una solución fácil, pero indudablemente que todo este tema de la estigmatización, todo este tema de la banalización, a mí el tema sí me resulta adecuado, en el sentido de decir, mira, la percepción de riesgo, pudiéramos llamarlo así, la percepción de la consecuencia negativa de tal o cual actividad puede implicar, por lo tanto, tú tienes que asumir el consumo responsable. Y aquí no hay un consentimiento informado, o sea, no hay una adecuada información a la persona acerca de cuáles son los reales riesgos o beneficios que pueden derivarse de determinada actividad. Yo pienso que la regulación, en términos ideales, puede ser favorable para el abordaje de salud, pero no necesariamente lo va a ser si no se dan las condiciones para que eso sea posible. Gregor. Está mal puesto la pregunta, porque de nuevo se hace la oposición de la regulación contra prevención. Se hace en todos los planos, se habla de regulación y la prevención se reduce a campañas, educación y bla, bla, bla. En realidad, uno de los primeros pilares de la prevención es la regulación. Es la definición, una de las partes de la prevención estructural. Y sí que las leyes hacen una diferencia. ¿Sabes? Desde el 69 sabemos todos que tabaco hace mal. Y le importaban un pepino a todos hasta que Irlanda en 2004 comenzó a echar unas leyes. Ahí cambiaron las tasas de humo en Europa, la misma cosa con alcohol. O sea que sí que la percepción de normalidad es lo que dirige nuestro comportamiento y no es una hipótesis, es lo más importante que determina cómo nos comportamos. O sea que si una regulación es tan mala como por ejemplo, la legislación alemana sobre alcohol, obviamente la gente consume un montón. Por eso, no hay un estado neutro. Hay varias formas de regulaciones. De momento, en muchos países tenemos la forma más dura, que es la prohibición, como lo llamaría Josep. Una buena regulación sería la misma cosa si fuera bien hecho, porque siempre hay la percepción de accesibilidad de cannabis. Ya la hay ahora. Y si una buena regulación la puede mejorar, ¿por qué no? Lo único que preocupa en este momento es que justo el país en Europa que tiene, pero con distancia, la peor política de alcohol, ahora embarca en la legalización de cannabis. Con una legalización, con unas regulaciones que tiene unos agujeros absurdos, o sea que cosas básicas que se deberían regular no lo regulan, tipo justo consumo en vía pública, la distribución de los puntos de venta, etcétera, etcétera. O sea que la única cosa que me preocupa es que con cannabis lleguemos a varias pseudo legalizaciones o a legalizaciones mal hechas, como está hecha mal toda la regulación del alcohol, con los problemas que tenemos. O sea que
Si conseguimos hacer legalizaciones buenas, como en Quebec, como en Uruguay, con un objetivo claro de salud pública y no de comercio, como en Estados Unidos, con unas ideas que prevén cómo funciona el comportamiento humano, y Quebec ha sido simplemente brillante, yo no me preocupo, no va a ser diferente del estado actual. Y repito, eso es la base de buena prevención. Primero, gerir, o sea, gestionar, crear ambientes donde la gente no se siente expuesto continuamente a factores desencadenantes de consumo. O sea, gente que fuma, gente que vende, gente que fuma en público, el olor, por ejemplo. Eso ya es prevención. Y todo lo que es educación, información, campañas, no funcionan, lo sabemos todos, no tiene ningún efecto. Por eso no me pone triste que Rosario diga que no se haya hecho en Uruguay. Ha sido un buen dinero ahorrado. Porque en Quebec tampoco lo hacen. Lo que interesa es crear ambientes donde la percepción de normalidad, aceptabilidad, visibilidad son reducidas. Y me encanta que en España, como único país de la Unión Europea, estas tres palabras están en su estrategia nacional de alcohol y drogas. Eso cuenta, no las campañas. Por eso, no hay que cambiar nada. Los programas que funcionan sobre competencias sociales, las hay, casi nadie los usa, pero los hay, no cambia nada. Lo único que me interesa son buenas regulaciones. Y todavía en Europa no los he visto, en ningún país. O sea, la regulación de Uruguay me parece más interesante, la de Quebec, que cualquier una que haya surgido en este momento en Europa. Ah, es la cuestión de, exacto, falta la percepción de normalidad. Lo que se critica mucho de este estudio que comparó Uruguay con Chile es que son dos países bien diferentes. Sabemos que lo que cuenta en el consumo de sustancias es desigualdad social, y Uruguay tiene mucho menos desigualdad que Chile. Y sabemos que en Chile aumentó el consumo de sustancias entre los adolescentes antes del debate sobre legalización. Se debatía en Chile la legalización. Este mero hecho creó tanto ruido social, por eso el ruido social, la percepción de normalidad es importante, que por ese mero hecho aumentó el consumo. Y ahí es el punto cero, básicamente, del estudio comparativo. La misma cosa aconteció en Estados Unidos. En los estados donde supuestamente no aumentó después de la legalización, es porque había aumentado antes por todos los debates públicos que había. Por eso, de nuevo, digo, lo importante es cuánto ruido social y cuánta impresión de normalidad crea un debate sobre la legalización. O sea que por eso los datos a veces están medio mal interpretados. Sí que hubo aumento, pero fue antes por el ruido. Clarísimo. Muy bueno. Bueno, está muy bien observado. Ahora sí, claro, evidentemente nosotros todo lo que es la propuesta desde la perspectiva de prevención ambiental relacionada con la propia regulación como mecanismo o instrumento necesario para poderla producir, pues sí que hay toda una lógica de concienciación y de comunicación que debemos seguir manteniendo y trabajando, porque es evidente que los objetivos de reducción de daños asociados a lo que serían los consumos de un marco regulatorio siguen también sosteniendo objetivos importantes, como puede ser justamente que la mejor manera de evitar los riesgos es no exponerse a ellos, es decir, el no consumir. Y que lo mejor y por lo que tenemos que trabajar es que los consumos se produzcan y se deben producir después de la adolescencia. Estos objetivos son propios también de la reducción de riesgos, y en ese punto también nos sumamos a que ahí tenemos que trabajar para seguir sosteniendo ese modelo de abordaje que asegure que justamente eso se produce, porque lo que todos estamos de acuerdo que vamos a regular un mercado asociado a una sustancia que tiene sus riesgos.
y que tiene sus riesgos asociados a lo que son, sobre todo y especialmente, los consumos intensivos en la población. Y más si esto se produce en poblaciones jóvenes, y ese consumo joven se produce de manera también intensiva. Entonces, ¿qué podemos hacer? Evidentemente, hay muchas cosas en temas de reducción de daños, pero la primera que vamos a hacer es evitar y reducir el contacto de la población consumidora con el mercado ilegal. En reducción de daños vamos a tener que decidir y definir cuáles son las sustancias, los componentes que van a estar presentes al alcance de la población en su compra, sabiendo que deben ser también competitivos con el mercado ilegal, para no crear esos mercados grises que hemos visto, pero sí que siendo ricos en lo que sería también CBD. Y ese es un elemento de decisión que todos los modelos regulatorios se tienen que plantear en cuántos y acceso de cuáles son los productos que van a existir. Productos de flor, ¿no? de planta. Y si tenemos o no que limitar muchos productos que al final están acompañando al merchandising del cannabis. Y tenemos que hacer decisiones, como decía Luis, bueno, vamos al primer año tener una incidencia mayor de situaciones de urgencias y crisis, porque hay gente que lo va a probar sin una información, lo va a probar, todo cuando hay las probaturas siempre hay los momentos en que todo se tambalea, ¿no? Y creo que una decisión como pudo hacer Canadá de decir mínimo un año no se van a hacer comestibles, o vamos a limitar lo que son acceso a extractos de cannabis. Son decisiones que se han de tomar desde la perspectiva de reducción de daños porque estamos creando una situación nueva que va a producir interés de probar y si hacemos el tema ingerido, yo creo que hubo un resultado de Estados Unidos que lo que sí aumentó el primer año en algunos estados fue la llamada de urgencias por intoxicaciones. Después se solventaban, pero bueno, los sustos hubieron, ¿no? Y eso se tiene que entender que puede producirse. Y después nos va a permitir algo que a mí me parece importante, es hacer una prevención muy a la carta de la población consumidora en términos de reducción de daños. Porque el observatorio lo vamos a llevar, o lo deberíamos llevar, ahí donde se compra, ahí donde se consume. Estamos acostumbrados a hacer una prevención, aunque digamos selectiva e indicada, pero no en un contacto de comunicación muy claro y muy directo en cuáles son los intereses y las formas de proceder, sus costumbres de consumo. Así que vamos a poder detallar mucho más porque los vamos a tener al alcance. Y al alcance significa en sus espacios donde hacer una comunicación muy personalizada también. Incluso personalizada desde lo que serían los staff de venta. Porque si vamos a tener unos espacios de venta comercial, que hay que organizar, hay que definir cómo son, los profesionales que operan a ellos, pues tendremos que definir cómo deben estar preparados y qué objetos comunicativos deben estar presentes en el autodiagnóstico del propio consumidor que pueda en cualquier momento hacer un autodiagnóstico de cómo está su consumo. Y que puede ser este autodiagnóstico incluso digitalizado. Si desconfiamos de que alguien que está vendiendo lo puede hacer de una manera no colegiada, no suficientemente neutral. Podemos hablar de que va a tener que haber todo un elemento de la comunicación en términos de aspectos sanitarios importantes, como es el etiquetaje de las sustancias. Bueno, en realidad tengo mucha lista. Paro. Sí, pero sí que hay muchos aspectos que en términos de reducción de daños va a ser muy preciso que nos pongamos muy en acción de hacer una propuesta que esté acompañada claramente. Yo no sé hasta qué punto lo desarrollaron, pero Canadá en su momento, me acuerdo que hizo, tal vez Gregor lo recuerda mejor, una descripción clara de guía de reducción de daños para toda esa población que consumía cannabis o pensaba que a partir de la regulación iba a consumirla. No se tiene que quedar solo en una guía, sino que se tiene que llevar a un abordaje, porque las 10 recomendaciones no tienen que ser un panfleto, un folleto, tienen que ser una línea de política. Y eso es trabajar en reducción de daños o en prevención mucho más con el pincel que no como lo que hemos venido haciendo hasta ahora.
Y en ese punto, la medida de la regulación, preparar el ambiente que dice la situación Gregor, debe ser que eso no nos tenemos que esperar a hacer la regulación, sino que es un trabajo que puede producirse 2 años antes. ¿Qué es lo que hay que acompañar en políticas para que lleguemos preparados para la regulación? Y en ese punto, pues no solo son los millones que nosotros vamos a cobrar en impuestos, que el impuesto también es un requisito necesario para modelar los precios al tiempo, pero también para producir un dinero que tiene que estar invertido en lo que es prevención y tratamiento. Bueno, vamos a dar lugar a las preguntas de la sala. Quería preguntar qué es Gregor, ¿qué es politólogo, filósofo? Es médico. Vuelve a repetir. Ahí. No te he oído. No, pero no te he oído. Preguntar si eras politólogo, si eras filósofo, si eras... me dicen que eres médico. Para preguntar. Acá. Bueno, hay dos cuestiones que me gustaría comentar, más que no sé si, bueno, cada uno de las personas que componen la mesa creo que ya ha dado su opinión, pero a mí me han llamado la atención y no es que vayan a tener ni van a resolver nada respecto al modelo de regulación que necesitamos o que queremos, pero sí es que me han llamado la atención y están en el aire y quería ponerlas de manifiesto. En primer lugar, me ha llamado la atención que se asocie la defensa de determinadas regulaciones o posturas liberadoras con posiciones progresistas. Es cierto que quizá a lo largo de la historia bueno, pues se ha tendido a asociar, porque así ha sido, que la defensa de los derechos y libertades individuales han ido de la mano de esas posturas progresistas, pero hoy en día, y hace ya tiempo, estamos viendo cómo se piden regulaciones desde ámbitos que no tienen nada que ver. Podría poner el ejemplo de algo que también está haciendo mucho ruido precisamente porque estaba de capa caída y alguien necesitaba ruido mediático para crear ambiente, para crear mercado, como el tema de la gestación subrogada, que ha hecho mucho ruido en nuestro país y está haciendo ruido en nuestro país. Pues no es el progresismo quien lo está defendiendo, por ejemplo. Sí, desde otras posturas que se denominan a sí mismas liberales, y no estoy haciendo ni un alegato ni a favor ni en contra, que vaya por delante, simplemente me ha llamado la atención. Quizá no tenemos por qué asociarlo más, o no necesariamente o automáticamente, no tan automáticamente como se está haciendo. Y otra cosa es que me ha llamado la atención también es el tema de la banalización y el uso moral, que parece que se esconde detrás del uso de ese término. Bueno, todo es moral y yo quería hablar precisamente de cómo estamos despreciando hoy en día la palabra moral para referirnos a un tipo de moral muy concreta. Es decir, cuando, por ejemplo, Josep, para poner un ejemplo, ha hablado de a lo que nos interesa es si esto tiene más beneficios que perjuicios, y entonces decidiremos sobre esa base. Eso también es una moral. Lo que pasa es que tus límites morales están en otro sitio, los has puesto más lejos, más cerca, etc. Pero también es moral, también es una moral. Otra cosa es que queramos distinguir entre una moral esencialista y una moral más pragmática, pero siguen siendo moral, siguen siendo morales, ambas cosas. Tenemos que también poder discutir estas cosas sabiendo que son todas las posturas que defendemos, posturas morales también. Y cada uno con su tipo de moral o con sus tipos de límites. Y con respecto a los perjuicios y a la reducción del daño, cuando Josep decía, también otras personas que están en esta mesa
Hablaban de que lo dañino es el uso intensivo, caramba, sí, y el deporte también. Si hablamos del deporte practicado de mala manera o de manera demasiado intensiva, quizá para personas no preparadas también pueda ser. Pero la regulación, y estamos viendo y aprendiendo en este seminario precisamente, que lo que hay que discutir es no si regulación sí o no, sino qué tipo de regulación necesitamos. Como mínimo va a ayudar a poder hablarlo en las familias. Es una cosa tan sencilla como poder hablarlo en las familias. Igual que se habla del deporte, el que hay que practicar, el que no, para el que se está preparado, para el que no. Y nadie habla de una práctica del deporte responsable o de un consumo del deporte responsable. Las palabras que utilizamos también muchas veces muestran de lo que nosotros mismos no somos conscientes. Sigue habiendo ahí también una moral. Bueno, como mínimo ayudará a que podamos hablarlo en las familias, igual que hablamos de muchísimas otras cosas, y se romperán tabúes y aprenderemos iba a decir educar a nuestras hijas y a nuestros hijos, a educarnos en general, a todos, con todos, mucho mejor. Gracias. Bueno, yo creo que algunas cosas alguna que ya se ha dicho es que en realidad a veces tenemos como la fantasía de que las leyes son las que encausan determinados procesos sociales. Creo que en el caso del cannabis, la penalización, el marco regulatorio no tiene tanto peso en la banalización o no, sino que corre por otros lados y es un proceso de larga data en países que tienen los mercados regulados y en los que no, que hay un cambio de percepción en relación a estas sustancias. O sea que estas cosas no deberíamos pensar que son tan incididas porque haya regulación de los mercados o no. Después, en realidad se habló de tanta cosa que tenía ganas de intervenir todo el tiempo, ahora no lo... Pero algo más que quería comentar era, por ejemplo, en relación a la cuestión de salud pública, en Uruguay una de las cosas importantes que pasó a partir de que el mercado empezó a estar regulado fue que la mejora de la calidad del producto que sale a la venta, tanto lo que venden las farmacias como también una cuestión como muy gourmet que empieza a instalarse en los autocultivadores y en los clubes, hizo que desaparecieran las psicosis canábicas. Nosotros veníamos atendiendo una demanda de personas con cuadros de psicosis canábica importantes que nos tenía muy preocupados y eso desapareció gradualmente cuando empieza a haber otro cannabis en el mercado, ya no el prensado, sino uno de buena calidad. Bueno, el cannabis en realidad hoy por hoy ha dejado de ser un tema a través del cual aparezcan consultas por gravedades, por cuadros graves. Y luego una tercera cosa que quería decir era yo soy partidaria de los modelos con control del Estado, sin duda. Creo que la experiencia de Uruguay en ese sentido, si bien tiene muchos aprendizajes de cosas que hay que cambiar, porque los tiene, y concuerdo con Rosario hoy, y creo que habría algunos aspectos más, pero empieza por el uso, digamos, regulando el cannabis de uso no medicinal. Y eso creo que en parte es posible porque cuando nos metemos en el baile del cannabis medicinal, ahí sí aparece una voracidad del mercado, una lucha por de alguna manera por un terreno donde se manejan montos de dinero multimillonarios, que bueno, ahí, y en Uruguay eso está siendo bastante difícil también, porque digo, un poco sumado también a la orientación neoliberal del gobierno actual y a la presencia de capitales extranjeros vinculados a la industria farmacéutica con altísimos niveles de voracidad, digamos, ahí ya la cosa, como hoy decía Rosario, es un demonio muy difícil de meter en un frasquito, ¿no? Chiti. Acá viene el micrófono. Es que siempre me intrigó, y tal vez sea muy temprano todavía porque todo tiene su proceso, que nunca hemos discutido acerca de las otras drogas.
Y es un tema, es un tema que estoy esperando que en algún momento, porque los efectos colaterales de ese consumo nosotros los vivimos además, no solo en un tema de salud pública, sino en un tema de seguridad, que está siendo gravísimo en Argentina, gravísimo. El tema de la seguridad ligado al narcotráfico, de las drogas que no son las llamadas drogas duras, que yo sé que no se usan. Pero bueno, quiero una nueva contextualización de eso, sobre todo en las personas que están en contacto permanente con personas que consumen. No sé, es una cosa que siempre la pensé y quisiera alguna respuesta, aunque sea momentánea en este contexto. Gracias. Vale. Cortito antes, mira, cuando se habla de legalización, despenalización, me empecé a preguntar concretamente, diríamos, porque quienes legalizan o despenalizan son los sistemas legales de los distintos países para promulgar leyes. Y me pregunto, bueno, nosotros hace 30 años en Chile tuvimos el acercamiento respecto a la reducción del daño. Está muy lejano todavía, después de 30 años, todavía no lo vemos en Chile. Entonces tiene que ver con un cambio cultural también, pero yo digo, ¿por qué Uruguay y por qué no los otros países de América Latina? ¿Qué hace que unos se acerquen más, entre comillas, a Europa? ¿Y por qué Europa? ¿Por qué esas diferencias de visiones? ¿Solamente diríamos una visión política? ¿Es una visión moral? ¿Qué hace concretamente, diríamos, que uno se acerque a la realidad o no? ¿Qué pasa concretamente con nuestros países de América Latina, con los cambios políticos? Algunos que se acercan a lo mejor más a despenalizar, otros más a legalizar. ¿Hay detrás solamente algo legal? ¿Qué otros elementos están en juego para que haya cambios más profundos? No solamente en eso, sino que también en cambios políticos para cambiar esto que decía Luis Alfonso de los vulnerables, ¿sí? Porque no solamente los vulnerables tienen que cambiar los aspectos de acercarse o no a la reducción del daño, sino que a cambiar la realidad. Feli. Bueno, hemos abierto un melón, qué importante, pero yo simplemente os preguntaría, ¿qué os parece la situación que tenemos en España, donde existen cientos y cientos de clubs canábicos, pero está prohibido el cultivo y el transporte, y fuman dentro de los clubs? Bueno, quedan ahí. ¿Tenés algo para contestar vos, José? Yo te quería decir, Chiti, hay algo que... Pero es el trabajo que se hizo está muy sesgado, ¿entendés? Porque si vos consultás a personas que ya han desarrollado una adicción, ¿qué pasaría si probablemente consuman mucho más? Entonces, todo lo que se pregunta en esas poblaciones está totalmente sesgado de la realidad de esa persona. Lo único que tenemos es trabajo en personas que se les ha preguntado en tratamiento y ya han tenido un problema, entonces está sesgada, no tiene valor. Sí, yo un poco también me quería referir a esto, ¿no? La mayoría de las cosas son con gente que está en tratamiento y nosotros estamos en el medio, entre Uruguay y Chile. La cultura del consumo en Argentina es totalmente diferente hoy a lo que pasa en Chile y en Uruguay. Sin ir lejos, el otro día fuimos a ver un partido de fútbol y nos llamó la atención que nos dieron vaso de vidrio. Vos en un ámbito allá deportivo, a los 10 minutos con un vaso de vidrio te cortan, pero como que ya es cultural. Y hoy hablábamos, es decir, hoy tenés muchos más episodios de violencia por el consumo, pero a veces estamos atravesados socialmente por un montón de cosas que nos están pasando. La inflación, la falta de trabajo, es decir, son un montón de cosas y no es la sustancia en sí, y no es si legalizamos o no legalizamos. Es decir, yo en Madrid no me crucé a nadie fumando un porro en la calle. No me fumé. Uno, allá tenés todo el día gente fumando alrededor tuyo y supuestamente está penalizado. Si cómo cambian en pocos kilómetros las cosas. ¿No? Cosas que, a ver, es complicado los aspectos socioculturales, porque además para explicar no se puede hacer reduccionismo
de lo que es, por ejemplo, un eje de lo que sería progresismo, conservadorismo y reaccionario, no se puede simplificar con derechas e izquierdas. No, es que es una tontería, como lo que podría ser una diferenciación pues, sobre lo que sería, por ejemplo, otros aspectos que hablarían sobre derechos individuales y derechos colectivos, y asociarlos a estos derechos de izquierdas. No, son ejes muy distintos que hay que cruzar. Y lo que sí que hay, tal vez, países que han tenido ya procesos de apertura por procesos democráticos históricos a nivel de progresismo entendido como cambio, abierto al cambio, a que las sociedades en su transformación y en su mirada hacia lo que sucede no solo en ellos sino hacia los otros, hagan más opciones a plantear posibles cambios. Y eso lo da la historia cultural, política de un país. O de una región, porque dentro de un país hay realidades muy diferentes. Hay países que se despiertan muchos procesos en ciertos lugares, en ciertas esquinas o puntos del país, y no es igual, pero es por una historia cultural, sociocultural de ellos. Y no tiene nada que ver de derecha y de izquierda, es que no tiene nada que ver, aquí nos perdemos. Y eso produce que haya esas diferencias, ¿no? A mí, en todo caso, había una pregunta que salió... Ay, me fui, me perdí. ¿De las morales? No, lo de la moral... La filosofía de la ética y la moral es muy larga, es de debatir. Nos lleva a otro debate, sí. Si no lo abrimos a Luis y Gregor, si quieren comentar algo sobre... Bueno, lo de ella... Es ilógico que España tenga cantidad de centros o clubes canábicos, los que más han sido a veces incluso represaliados, porque una cosa es cuando tú te aplican la ley, la pena, pero hay a veces algunos clubes que han sido represaliados concretamente porque tenían una posición muy activa o muy reivindicativa en cambios de legislación en España. Pero claro, no tiene ninguna lógica. Los clubs, en realidad, lo que se les ha condenado ahora es una situación como de ocultación. Ahora España está escondiendo el elefante. Ha jugado a esconder el elefante. Y lo ha tenido que hacer porque además hay un pacto de lo que serían dos partidos que en su momento tenían posiciones hacia la regulación. Claramente uno de los que están en gobierno. Y ahora se han tenido que conveniar entre ellos, vamos a esconder el elefante, y evidentemente hay algunos que van a ir siguiendo, pues teniendo sanciones importantes a nivel penal y legal, otros se van a escapar, y que pase lo que pase. Esto es lo que se está produciendo. O sea que la lógica actual de lo que vive España no es solo en el tránsito de las sustancias, sino que es para muchas otras cosas. Raquel, vos querés, que levantaste la mano. Luis, Gregor. Bueno, la palabra progresista, banalización, nunca he usado en los últimos 10 años, creo. Entonces, no sé de dónde viene ese comentario. Pero está bien que se mencione ese elefante en la sala, lo del deporte. Es que salieron 2 mega revisiones en el último mes diciendo que cualquier deporte, no importa si es deporte de contacto o no, tiene más beneficios o tantos beneficios sobre la salud mental que psicoterapia o psicofármacos. O sea que delante de esa imagen deberías abandonar ese típico ejemplo de que el deporte también es peligroso y nadie hace nada. No, el deporte, por más que tenga peligros, desde una perspectiva de salud pública, es un buen trade-off. Por más que haya gente que tenga, yo qué sé, sangramientos, no sé qué, el efecto sobre salud pública es absurdamente grande. Y por eso, como cualquier otra actividad verdaderamente recreativa, que tiene más beneficios que posibles daños. Y con el cannabis no está bien así. Por eso me encantaría que paráramos de usar siempre ese ejemplo del deporte, comparándolo con el uso de cannabis, porque el deporte es bueno, no importa que tiene riesgo. Yo quiero intervenir porque quien
justamente mencionó los términos banalización y progresismo fui yo. De ahí salió, Gregor, este tema que lo sacamos de aquí. Realmente corremos el riesgo de que este debate se nos vuelva esquizofrénico en el sentido de que cada quien lo mira desde una perspectiva y no lo logremos integrar en una totalidad. Es decir, cuando hablamos de agenda progresista, porque muchas veces se confunde el derecho a utilizar una sustancia psicoactiva dentro de la misma agenda de reivindicaciones liberales de la capacidad de decidir. Y la capacidad de decidir, si no está bien informada, es absolutamente riesgosa para quienes tienen la peor o menor acceso a la información. A eso me refiero yo, a la vulnerabilidad, es decir, no sabemos exactamente sobre qué estamos decidiendo, sobre qué estamos firmando. Y sin ánimos de demonizar el uso de cannabis como el de cualquier otra sustancia psicoactiva, hay vulnerabilidad, hay riesgos que son riesgos implícitos. Y dentro de esta discusión de la capacidad de decidir, de si es moral o no utilizar una determinada sustancia, observamos cómo hay inequidad en estas políticas. Una política de legalización o despenalización o de desregulación o de regulación, según se quiera mirar, que no contemple que hay inequidades de base en una población y que no todo el mundo se va a aproximar a este tema de la misma manera ni con los mismos riesgos, es un elemento importante. Ahora bien, podemos pasar siglos discutiendo sobre esto y en la práctica la vida cotidiana va transcurriendo. Hay necesidad de reducir a elementos prácticos qué es lo que se va a hacer. Desde la perspectiva de salud pública es importante asumir que hay unas conductas que son conductas que implican determinados riesgos y quien tiene la responsabilidad de velar por la salud colectiva tiene que tomar en consideración. El ejemplo de Canadá, que lo han sacado varias veces aquí en cuanto a Quebec, es decir, bueno, ok, sabemos que históricamente lo que va a ocurrir es que el cannabis va a entrar dentro de el portafolio de las sustancias psicoactivas que tienen, digamos, posibilidad de ser accesadas legalmente. Eso es una tendencia histórica y eso probablemente es lo que va a ocurrir y es lo que está ocurriendo. Ahora, ¿qué va a pasar con la salud pública en relación con eso? Yo no sé si hay más psicosis canábicas o no en Uruguay después de esto. No tengo por qué dudar de esta información, pero es importante que esa información pueda surgir y que pueda relacionarse de manera efectiva entre la causa y el potencial efecto. Lo que sí se sabe es que el uso de cannabis está asociado a psicosis en poblaciones vulnerables. ¿Qué tanto ocurre esto o no en Uruguay, en Estados Unidos, en Canadá? Bueno, habrá que mirarlo. Para eso es importante tener información. Y es importante tener en consideración cuáles son los mecanismos que hay que tener a mano para reducir en la medida de lo posible el efecto perjudicial que pueda tener determinada medida. Estamos claros. Yo creo que es un elemento importante y hay un ruido comunicacional muy grande que interfiere la posibilidad de tomar decisiones adecuadamente informadas. Entonces hay demasiada confusión en relación con esto. Quizás no sea el tema del deporte lo que sea dañino, sino la utilización o la mercantilización del deporte como mecanismo para obtener beneficios, para ganar dinero, o para poner video en TikTok o en YouTube o lo que sea. O sea, a eso es a lo que vamos. Entonces, el cannabis es una sustancia psicoactiva, tiene unos potenciales riesgos, no son los mismos riesgos para todas las poblaciones, por edad, por sexo, por situación socioeconómica. Eso hay que tomarlo en consideración. Las regulaciones son necesarias, digamos, en un ambiente colectivo, por más que podamos pensar como adolescentes que toda restricción es una privación de nuestra libertad, hay un momento en el cual nos tenemos que poner de acuerdo.
en el fútbol, en el dominó, en el tráfico. No podemos eliminar los semáforos porque queramos llegar temprano, pensamos que debemos conducir por el canal contrario porque nos provocó ese día. Es decir, hay ciertos consensos en los cuales hay que tener de acuerdo. La legalización no va a resolver los problemas, puede resolver algunos, lo que son susceptibles de ser resueltos por esta vía o no. El cannabis y cualquier otra sustancia, el agua, puede tener efectos terapéuticos, pero hay que mirar para qué es lo que sirve y en qué condiciones, en qué dosis, y qué elemento del agua puede estar compartido. Entonces, yo creo que es un tema complejo, pero que desde la disciplina de cada quien es importante tomar partido y decir, bueno, esto es lo que compete a la salud pública. Estos son los elementos de salud que son importantes tomar en consideración. Y eso es básico para el uso de los cinturones de seguridad, para el consumo de papas fritas en determinados establecimientos. Hay que mirar, es decir, esos etiquetados tienen un sentido. No en el sentido de restringir la libertad de nadie, sino que usted pueda tener información y que pueda, pero hay que aprender también a utilizar esa información, hay que darle los mecanismos a través de los cuales esa información puede ser efectiva, porque si no son campañas como la que dice Greco, que hay que botar el dinero a la basura. Entonces, es importante, por ejemplo, establecer horarios de consumo, formas de expendio, costos, impuestos, ese tipo de cosas que se demuestra que funcionan. Y que funciona, eso también es reducción de daño, en el sentido de qué es lo que hacemos habitualmente en salud pública, tratar de reducir la mortalidad y la discapacidad resultante de determinadas conductas. El cannabis no se escapa de esto y las sustancias psicoactivas no se escapan de esto. Eso es el porqué de la regulación. Entonces, probablemente más que, y esto lo han dicho varias personas ya, más que regular o no regular, es cómo regular y cómo, digamos, disminuir la inequidad en cuanto a la capacidad de decisión. Todo el mundo debe tener la posibilidad de decidir y de estar lo mejor informado posible y estar en las mejores condiciones para poder optar, pero no para que el consumo de sustancias se convierta en una especie como no de una opción o una decisión, sino casi que una obligación. Hay gente que consume porque no tiene otra opción. Hay gente que consume porque quiere o porque puede. Entonces, incluso dentro de esa variabilidad que puede haber en una población sujeta a una regulación, es decir, los clubes o las legislaciones de autoconsumo muchas veces lo llevan a uno a pensar que están en el imaginario pensando que es una persona que tiene un nivel de información de clase media, que tiene acceso a decidir si tiene 12 maticas en el patio de su casa y en qué momento las consume. No, pues eso es perfecto, ahí no hay ningún problema. El problema es el que no tiene esa posibilidad de decidir y la única opción que se le presenta es emborracharse, intoxicarse, para poder ingresar en esa sociedad, y eso tiene un alto costo. Y eso no es exclusivo del consumo de sustancias psicoactivas, eso hasta actividades cotidianas acerca de lo que como o con quién me acuesto, esas cosas forman parte de los riesgos colectivos y por lo tanto es responsabilidad de quienes estamos en el ámbito de la salud pública de tratar de reducir el impacto que estas conductas puedan tener en la población, especialmente en aquellos que están en una situación más difícil para tomar las decisiones. Bueno, gracias Luis, estamos en hora. Me dejó un minuto. Podríamos seguir muchísimo, está Raquel. No contestamos. No, lo que pasa que que es verdad, sí, no contestamos. Pero lo que pasa que los marcos regulatorios, pero tiene los marcos regulatorios que se están debatiendo es sobre el uso de... pero después podemos... Después podemos ampliar, pero claro. Vamos a Raquel, así vamos redondeando. Sí, es la tercera vez que hora. intento hacer la pregunta y no consigo. Pido disculpas, pero Luis Afonso
ha hablado. Lo que me quedo ahí, como 3 semanas atrás, yo estaba en una comunidad donde la señora me llega y me dice, me diga por favor que usar la marihuana, la cannabis no es mal, porque mi hijo usa y vende y yo no quiero verlo como un bandido. Entonces, está bueno para mí. Ello está bien, me trae dinero, estoy trabajando. Entonces, creo que hay niveles de regulación y la comunidad ya ha regulado lo uso, ya está como, lo ve también con una función muy positiva, ¿no? Entonces, me recuerdo, veo Gregor, Luis Alfonso, en los últimos 20 años, nos estamos viendo como a cada 2 años, ¿no? Yo hablando de la comunidad, ellos hablando de su lugar y todo. Entonces me quedo que tal vez la complejidad no está tanto en regular o no regular, porque creo que ahí depende un poco de los intereses. Entonces, de dónde está Luis Alfonso, él tiene que hablar algo, de dónde está Gregor, habla algo, de dónde estoy yo. Pero creo que la complejidad está en no hacer esta conexión, ¿no?, entre lo cotidiano y la regulación, las leyes, las instituciones, porque efectivamente yo pienso, es como si estamos con muchos mundos. Estoy aquí en este evento, 3 semanas atrás estaba en otro, donde se parecía un mundo diferente, diverso, y se hablaba de la misma cosa, ¿no? Y la misma, del microtráfico, la importancia del microtráfico para las comunidades, y cómo él trae beneficios. Entonces, vender o no la marihuana, o vender o no la droga. Entonces, para mí, yo me quedé, escuchaba a ellos, escuchaba aquí y decía, ¿quiero continuar haciendo puentes o es mejor que me quedo allá, que tal vez me siento más verdadera y más transparente? Eso es una pregunta que hago yo como profesional de 30 años en drogas. Entonces, quería un poco manifestar aquí, de decir, me quedo allá y voy trabajando para que lo cotidiano continúe siendo mejor para esta gente, o estoy aquí escuchando que es complejo y que la complejidad no es regular o no, porque ya está regulada en varios modos. La historia es cómo hacemos este puente, ¿no? Entonces me pregunto ahí, ¿qué hacemos? Porque vamos a continuar haciendo eso, ¿no? Cada uno de su lugar, hablando sus cosas, es un poco ahí. Y la mujer dice, a mí la marihuana está bueno para mí, para mi hijo y para mi economía. Me diga que está bueno, que tú eres una psicóloga, se me dice bueno, me saca la culpa, ¿no? Bueno, no, la verdad que da para seguir toda la tarde. Chiquita. Espera, vamos a hacer así, Ana, pero cortito, y después dejamos redondear ya Luis redondeó, Gregor y Joseph, y cerramos. No, sobre lo que plantea Chiti, tenemos que hablar, o sea, no va a ser ahora viene el corte, pero tendremos que pensar en qué momento tenemos que hablar, porque está pasando. De hecho, Bolivia ha hecho acciones en relación a la cuestión de la hoja de coca, Colombia lo está planteando. Ahora, lo que decía Rosario hoy, yo creo que tiene razón, es qué es lo que tú buscas resolver a través de la regulación. Uruguay no empezó por una cuestión de salud pública, empezó por un tema de seguridad. ¿Cómo hacemos para quitarle poder al narco? De paso, cañazo, tuvimos como buenos resultados a nivel de salud pública, pero no fue el objetivo. Y ahora hay otro objetivo que hay que plantearse, que tiene que ver con la defensa de la salud de las democracias y con el riesgo de infiltración del narco en los estados, con los problemas de seguridad y de violencia. Así que creo que es muy pertinente lo que Chiti plantea y es un desafío para La Rioja de empezar a ver, porque mañana va a haber algún proyecto de ley en Colombia, va a haber en Bolivia y nosotros vamos a estar acá como si no sé lo que pienso. Gregor. No, solo por Raquel. Así pude verla después de tantos años de nuevo, porque la cámara fue sobre ella. Pero justo por eso, porque esa señora en esa favela, justo si se cambia la ley, a su hijo no va a depender de la discreción de un juez hijo de puta que lo va a poner en la cárcel por ser un poco demasiado. Si hubiese una ley como en Portugal, él no puede ser criminalizado.
Por eso sí, esas pequeñas cosas sí que tienen efecto en las personas, en los destinos individuales de las personas si se cambia alguna ley. Y por eso estamos aquí. Ella no lo verá, pero ¿por qué lo hacemos? Justo para hacer la vida mejor a ciertas personas que si no van a la cárcel sin haber hecho nada realmente que dañase la salud pública o a otras personas. ¿No? Lo que está encima de la mesa y que se comenta sobre las sustancias, los procesos de regulación, que van a haber propuestas hacia lo que sería cocaína y otras. Claro, aquí partimos aquí en Río, nos ponemos mucho el sombrero de Capella, el sombrero de salud pública. Ahí nos sentimos cómodos, ¿no? Pero, y hay que cruzarlos con lo que son los derechos colectivos, individuales, pero la salud pública. Pero claro, hay un tema de democracias y de seguridad y de estados que están padeciendo y quedando al dominio del tráfico y de la violencia. Y eso es un elemento que hay que responder, ¿eh? Y claro, desde la perspectiva de salud pública es muy fácil porque, ya ves, lo que es el acceso seguro a sustancias, como puede ser actualmente el tema de opiáceos en Estados Unidos, hay un peso de seguridad pública tan bestia, pues al final hay que abrir, porque realmente el daño que se está haciendo es mucho mayor en la exposición de riesgo de la población que está accediendo a estas sustancias, ¿no? Y nos miramos desde una perspectiva de norte, ¿no? Y de países que no están sujetos tanto a lo que es la producción y el tránsito de esas sustancias desde una distancia, ¿no? Y yo creo que evidentemente dentro de lo que es Riot es el tema de escuchar mucho a los países que justamente están padeciendo y que aunque sean en las sustancias estimulantes, ¿eh? Que para aquellos que somos así decimos, bueno, en un modelo de sociedad productiva intensiva, los estimulantes, bueno, no, es que no va pues de esto, va de otro elemento que es la seguridad del propio Estado y del modelo democrático de la gente que vive. Sí. Y ahí es pensar que no por ello la salud pública no tendrá algo que decir, pero acompañarlo para la seguridad de las personas, no en términos solo de salud, sino también de pervivencia, ¿no? A mí para cerrar, me quedan como estas cuestiones de que estas discusiones no se den en los marcos de los escritorios solamente y que estén lejos de las realidades como las que trae Raquel, porque si no siempre la realidad corrige al escritorio y ahí estamos en los grandes problemas, porque nos tenemos que ajustar a leyes que están lejos de la realidad permanentemente. Así que bueno, terminamos por ahora. Muchas gracias, Gregor. Muchas gracias, Luis. Gracias, Josep. Nos encontramos a las 16. Para la gente que está en Zoom, saben que tienen que entrar por el nuevo link de la tarde. Así que muchísimas gracias. Chao, diviértanse. Un abrazo, Gregor. Y Luis. Me vuelvo al escritorio.